Muy buenos días, muchas gracias, Regina. Buenos días a todas y a todos, a todas las personas aquí presentes, a quienes nos acompañáis también en streaming en esta jornada que hoy nos reúne para dialogar sobre el impacto de la inteligencia artificial en el empleo y la brecha retributiva entre mujeres y hombres. Con el objetivo de no olvidar la desigualdad económica y social que generan las diferencias retributivas entre mujeres y hombres por trabajo de igual valor, en el año 2010, mediante un acuerdo del Consejo de Ministros y Ministras, se estableció el 22 de febrero como el Día de la Igualdad Salarial. Este año, con este motivo, a propuesta de la ministra de Igualdad, de la vicepresidenta y ministra de Trabajo y Economía Social y de la ministra de Juventud e Infancia, el Consejo de Ministros y Ministras ha aprobado el 20 de febrero una declaración institucional donde se recuerda y se insiste en la necesidad de seguir avanzando para lograr una igualdad efectiva entre mujeres y hombres. Las estadísticas, lo comentaba ahora Regina, revelan sin matices que las mujeres ganan menos que los hombres y lo hacen en prácticamente todos los sectores, en parte debido a su mayor presencia en trabajos de jornada parcial, en parte también por su escasa presencia en los puestos de mayor responsabilidad. Y en todos estos casos, en buena medida condicionadas por responsabilidades de cuidados. Por si lo anterior no fuera suficiente, todo ello con una traducción directa en sus pensiones de jubilación. Para acabar con la desigualdad retributiva entre mujeres y hombres es imprescindible actuar en todas las causas. Y para ello, este Gobierno y específicamente este Ministerio están comprometidos en el desarrollo y la implementación de medidas que permitan reducir la presencia de estas brechas. Así, por ejemplo, la subida continuada del salario mínimo interprofesional, las medidas para garantizar la igualdad retributiva entre hombres y mujeres, las medidas encargadas de velar por una representación paritaria o las relativas a la conciliación de manera corresponsable. Todas ellas con un claro impacto en las mujeres. Por otro lado, la inteligencia artificial empieza a demostrar su enorme potencial, pero también enormes desafíos. Y estos no escapan a la igualdad laboral y retributiva de las mujeres, lo acabamos de escuchar. Además de las brechas digitales de género en el acceso a la educación en especialidades STEAM y posteriormente también trabajos relacionados con las tecnologías de la información y las comunicaciones, empiezan a ponerse de manifiesto los problemas derivados de una profesión altamente masculinizada y, en parte, responsable de programar y de crear códigos y algoritmos sin una perspectiva de género. De ahí la necesidad de formar a más mujeres en especialidades STEAM, formar equipos de trabajo más diversos y mitigar los sesgos de género en aras de una mayor transparencia. Aprovecho para compartir que durante la presidencia española se llegó a un acuerdo provisional entre el Consejo y el Parlamento Europeo sobre la propuesta de Reglamento Europeo de Inteligencia Artificial que de manera pionera y a escala mundial trata de garantizar el respeto a los derechos fundamentales. En el ámbito nacional se está implementando la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial, ENIA, que incluye la igualdad de género como uno de sus objetivos transversales y aborda expresamente el desafío de reducir la brecha de género del ámbito de la inteligencia artificial en empleo y liderazgo. Es necesario abordar las brechas digitales y el impacto de la inteligencia artificial en las causas de las desigualdades en el ámbito laboral, incluida la retributiva para las mujeres. Su irrupción en el mercado de trabajo hace imprescindible y urgente un debate profundo, analizar sus potencialidades, pero también sus riesgos, así como la necesidad de regular y adoptar medidas que permitan que las brechas de género no se perpetúen o incluso se incrementen. Para lograrlo, el Gobierno, la empresa, los sindicatos, la academia, la sociedad civil, todos y todas deberemos trabajar de manera conjunta. Y esta jornada es un ejemplo de ese compromiso coral. No me gustaría terminar sin agradecer el esfuerzo de las organizadoras de este encuentro, directora Begoña, del Instituto de las Mujeres y, por supuesto, agradecer la participación de todas las personas
que activamente se han comprometido a compartir sus reflexiones como ponentes, y a todas las personas aquí presentes de nuevo y a las que también, ya lo decía al principio, nos acompañan en streaming. Gracias por estar aquí, gracias por seguirnos en esta que es su casa. Éxito con la jornada. Y yo no voy a poder acompañarles en toda ella, pero no duden que la seguiremos con el máximo interés y que esas reflexiones seguro van a marcar también la guía la guía de trabajo que tenemos de futuro compartida. Gracias. Buenos días. Bueno, lo primero, muchas gracias por invitarme a formar parte de esta jornada. Creo que es una jornada muy importante. Y lo segundo, bueno, pedir disculpas porque mis compromisos no me permiten estar ahí como me hubiera gustado. Y esta mañana vamos a hablar de inteligencia artificial, que es una revolución que está cambiando totalmente el escenario, no solamente tecnológico, sino también social. Y quizás, ¿no?, debiera ser evidente que debe conducirnos a resolver esta brecha de género, porque debe dar más importancia a la mente, a las capacidades de la inteligencia, que al género, pero hay unos cuantos retos que tenemos que tener en cuenta para que esto efectivamente sea así, y de eso voy a intentar hablarles en esta charla. Hace unos pocos años, el señor Bill Gates se estaba dirigiendo a un conjunto de recién graduados en su charla de graduación, y les decía que si él estuviese en sus zapatos y quisiese trabajar en un área que pudiese cambiar el mundo, elegiría una de estas tres: la energía, la biociencia o la inteligencia artificial. Unos pocos años después hemos asistido a circunstancias donde estas cuestiones son cada vez más importantes, por mencionar la importancia de la biociencia durante la pandemia o de la necesidad de disponer de energías eficientes, baratas y fiables durante la guerra que estamos teniendo entre Rusia y Ucrania. Y la inteligencia artificial ha ayudado en estas dos áreas, tanto en la biociencia, impulsando las vacunas, como en la energía, y vemos que está impulsando cambios notables en nuestra sociedad. ¿Pero qué es? ¿Qué es la inteligencia artificial? La inteligencia artificial es una parte de la informática que lo que intenta es crear programas o máquinas que sean capaces de realizar operaciones como razonar, como planificar, como reconocer imágenes o vídeos, como ser capaz de entender el lenguaje natural y de producir lenguaje natural, o cómo ser capaz de aprender a partir de datos. Todas estas son diferentes áreas de la inteligencia artificial que no van separadamente, sino que muchas de ellas confluyen en diferentes aplicaciones. ¿Cómo introducir la inteligencia en estas herramientas? Se ha hecho tradicionalmente de dos formas. La vieja inteligencia artificial es la que extraía el conocimiento de los expertos en el campo o de otras fuentes y lo escribía de forma explícita dentro de lo que llamamos sistemas expertos. En la actualidad, la inteligencia artificial más exitosa es la que está basada en datos, es la nueva inteligencia artificial. Esta soluciona algunos de los problemas que teníamos con la antigua inteligencia artificial, como puede ser que es más factible el mantenimiento o la escalabilidad de estos sistemas, pero también crea otros problemas nuevos, como puede ser temas que tienen que ver, por ejemplo, pues con la transparencia de estos sistemas cada vez más complejos. Y podemos preguntarnos para qué se usa la inteligencia artificial, ¿no? Más bien la cuestión casi sería ¿para qué no se usa la inteligencia artificial? Porque claramente es una disciplina transversal que se aplica en cualquier área. Y así no solamente puede derivar nuevos negocios, ayudarnos a encender nuestro móvil todos los días, ayudarnos a no ser la herramienta que utilizamos para encender nuestro móvil todos los días, guiarnos a la
intentando buscar una dirección, dándonos una medicina mucho más preventiva, predictiva, participativa y personalizada, al igual que una educación más personalizada, generando contenidos, ayudando a la lucha contra el cambio climático con una agricultura, una ganadería, por ejemplo, mucho más verde. Y también hemos recientemente, en los últimos años, trabajado en esa última frontera que se consideraba entre las máquinas y las personas en temas creativos como la generación de música. Esto es lo que vemos aquí es una alternativa a la Sinfonía Inacabada de Beethoven, o en escultura, en novela, etcétera, etcétera. Entonces, en realidad, se habla tanto de la inteligencia artificial ahora mismo, a pesar de que es una disciplina que ya data del año 1956 con este nombre. Es una disciplina relativamente madura, porque en realidad, como digo, es una revolución que está cambiando muchísimos aspectos de nuestra vida y de nuestra sociedad, ¿no? Está cambiando la geopolítica, está cambiando la economía, el empleo, tiene que cambiar la educación y ya lo está haciendo, y realmente está cambiando toda la sociedad. Que está cambiando la geopolítica lo podemos ver con los tres grandes centros de importancia en el mundo en inteligencia artificial, como es el caso de China, que aspira a convertirse en el país más relevante del mundo en el año 2030, una fuerte inversión gubernamental. Estados Unidos, que también tiene inversión gubernamental, pero tiene el centro de investigación civil más importante del mundo y concentra las empresas más relevantes en el sector. Y como tercera centro tenemos a Europa, que, como nos acaban de explicar, es digamos, la zona del mundo que más ha incidido en el desarrollo de una inteligencia artificial ética, centrada en las personas, la que más ha trabajado en intentar tener una regulación lo antes posible de la tecnología. De hecho, la que lo ha planteado por primera vez a nivel mundial. Y digamos que esta idea de una inteligencia artificial más centrada en las personas se está imponiendo en los otros centros de poder. En cuanto a cómo afecta a la economía, lo podemos ver por las empresas más importantes en capitalización de mercado. Hace escasamente 20 años veíamos que solamente había una empresa tecnológica entre las 5 primeras, cosa que tampoco ocurría anteriormente. Pero en la actualidad, de las 5 primeras, 4 tienen que ver con la tecnología, y entre las 100 primeras, muchas de ellas, un porcentaje muy importante, tiene que ver con la tecnología y más en concreto con la inteligencia artificial, y prácticamente todas las empresas muy relevantes están situadas en Estados Unidos, que ejerce una especie de casi monopolio en este área. Bueno, ¿y cómo afecta al empleo, no? Si el panorama del empleo ya estaba cambiando antes de la pandemia, digamos que la pandemia lo ha acelerado un poco y ya estamos asistiendo a unas olas de automatización de ciertas tareas que van a ser un poco diferentes en los distintos sectores, como podemos ver en la figura. Es cierto que va a haber empleos que van a desaparecer, lo estamos viendo todos los días cuando vamos al supermercado o cuando transitamos por una autopista, pero también es cierto que aparecerán otros empleos. Muchos de ellos tendrán que ver con la tecnología, como vemos en que los perfiles tecnológicos con mayor demanda ya en los últimos años, estos son los del 2023, tienen que ver con la tecnología, con la inteligencia artificial, pues científico de datos, especialista en inteligencia artificial, en aprendizaje automático, etcétera. Y seguramente aparecerán también otros empleos que tendrán que ver, pues, con los cuidados o con el ocio. En general, lo que se prevé que va a ocurrir es que los empleos se verán afectados en su gran mayoría porque todos tendremos que aprender a trabajar con las máquinas, es decir, con
situaciones en las que las máquinas, la inteligencia artificial, nos proveerá de herramientas que nos empoderarán como profesionales a la hora de poder realizar nuestro trabajo. Esto lo podemos ver con claridad, por ejemplo, en la profesión médica, donde cada vez más les asisten herramientas que pueden utilizar para tener unos mejores pronósticos y una medicina más personalizada, pero esto no implica que los médicos hayan desaparecido, muy al contrario. ¿Y por qué cuento todo esto? Cuento todo esto para hacernos ver lo importante que es la inteligencia artificial y los cambios que trae a nuestra vida y a nuestra forma de comportarnos en sociedad. Y en realidad lo que ocurre es que en un mundo en que la inteligencia artificial es la nueva electricidad, según palabras de algunos de los pensadores de la tecnología, las mujeres corremos el riesgo de quedarnos a oscuras. ¿Por qué? Pues porque hay pocas profesionales en inteligencia artificial. Si vemos los graduados TIC en trabajos digitales, en puestos de trabajo digital en Europa, las mujeres alcanzan un porcentaje muy pequeño, del 13%. En España, los profesionales en inteligencia artificial concretamente son un poco menos del 25%, y si nos vamos ya a ramas como el aprendizaje automático, en donde digamos, es la más exitosa parte de la inteligencia artificial en la actualidad, pues disminuimos a un muy exiguo 12%. Esto quiere decir que al ritmo actual, la paridad de género en los empleos en España no se conseguirá antes del año 2100, tiempo demasiado largo. Y otra cuestión que es preocupante es que cuanto más subimos en el escalafón, y aquí abajo podemos ver un ejemplo de una compañía que intenta promocionar a las mujeres en puestos de liderazgo, lo que vemos es que son más bajas los porcentajes de mujeres en puestos líderes en cualquier empresa en la que podamos pensar. Y esto no solamente tiene un coste social muy relevante, sino que también tiene un coste económico, porque el no llegar al 50% de la población, el no disponer de todo este talento, también supone un coste económico, que la Unión Europea cifra en que podríamos tener un aumento anual de nuestro PIB de unos 16.000 millones de euros. En cualquier índice que podamos ver, como es el índice global, esta es una gráfica del Fórum Económico Mundial, vemos que la representación de las mujeres en los niveles senior, en los niveles más altos, es muy inferior en las disciplinas STEM, es decir, en ciencia, tecnología, ingeniería, matemáticas, en sus siglas en inglés, que en las no STEM, aunque en ambos casos nuestra presencia en posiciones de liderazgo es muy, muy baja. Y bueno, ¿cómo afecta todo esto a la educación? Pues afecta de forma importante, porque cada vez más se estima en la Unión Europea y a nivel mundial que necesitaremos tener una formación media y alta en tecnología para la mayoría de los empleos. Y esto significa que vamos a necesitar adquirir esa educación para los empleos, y no estamos teniendo éxito con eso, no solamente con las mujeres, que especialmente no entran en las disciplinas STEM, sino en general con hombres y mujeres. Podemos ver en este mapa que en cuanto al radio de graduados universitarios en STEM, España no figura entre los países que más vocaciones despierta en las tecnologías y las disciplinas científicas. Y si vamos a los países con el mayor número de graduados STEM, no hay ningún país europeo entre los primeros, excepto Rusia, y el panorama está muy dominado por China, India y Estados Unidos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que cambiar? Bueno, la verdad es que tenemos que cambiar casi todo, ¿no?
En nuestros niveles educativos en España, las competencias digitales y las competencias informáticas no están contempladas en la educación primaria y son opcionales, incluso en algunos casos con las nuevas leyes han desaparecido las disciplinas informáticas de la lista de optativas en secundaria y bachillerato. Y esto es importante porque, por una parte, también puede estar influyendo en esta caída de las, o en esta poca eh, capacidad que tenemos en España para impulsar en nuestros jóvenes el gusto por las tecnologías STEM. Y también que las chicas, que las niñas sientan esta inquietud y sean capaces de entrar en lo que es el pensamiento computacional desde la educación primaria. Además, esto es muy importante porque, como he dicho, la inteligencia artificial y la tecnología en general está cambiando nuestra sociedad y tenemos que poder ser capaces de promocionar estas disciplinas si queremos que nuestros jóvenes sean capaces de enfrentarse al mundo del futuro, ¿no? Además, necesitamos también promover otras competencias más genéricas que van a ser primordiales en este mundo del futuro que la tecnología también va a hacer que sea un mundo cambiante. Necesitamos que los alumnos, que nuestros alumnos, adquieran competencias como la creatividad, la inteligencia emocional, las capacidades de comunicación, la curiosidad o el pensamiento crítico. Esto, además, debe trasladarse a la educación, formación profesional, pero también a la universidad. La universidad necesita cambios importantes como la flexibilidad. No resulta muy interesante para el día de mañana la poca flexibilidad que tenemos en la universidad para cambiar nuestros planes de estudio, ¿no? A lo mejor esto puede ser adecuado para algunas titulaciones, pero desde luego no lo es para titulaciones que tengan que ver con la ciencia o con la ingeniería en general, con la tecnología. Necesitamos cada vez ser más interdisciplinares, como dije, porque la inteligencia artificial va a ser parte de las herramientas que vamos a tener que utilizar todos en el futuro. Y esto significa que personas que están en disciplinas que tienen que ver pues, con las ciencias sociales o con las letras van a tener la necesidad de conocer cómo funcionan las herramientas que van a estar usando a diario, pero también las personas que trabajamos en tecnología vamos a tener que adquirir conocimientos que tengan que ver, por ejemplo, con la ética, ¿no? Con qué cosas podemos y debemos o no debemos hacer con la tecnología. Y luego también es necesaria lo que se llama la formación para la vida o el aprendizaje a lo largo de la vida, ¿no? Este escenario ya antiguo en el que pues nos formábamos para una determinada profesión, entrábamos en ella y bueno, pues, nos manteníamos en esa profesión con cierto grado de aprendizaje durante nuestra vida, probablemente ya está obsoleta y vamos a necesitar reciclarnos en temas que tengan que ver con la tecnología, pero también con cuestiones éticas, de responsabilidad, etcétera. Y esta formación no puede ser tan estricta como la llevamos ahora mismo en la universidad. Por tanto, necesitamos un esfuerzo por parte de las empresas, pero también por parte de la universidad, que tiene que, en mi opinión, asumir este rol de formación para la vida y facilitar que todos los profesionales podamos adquirir pues, competencias en cursos más flexibles y más cortos. Otra cuestión que es importante es la escasa proporción de mujeres en estudios que tengan que ver con la informática, ¿no? La proporción de mujeres en la ingeniería informática es cierto que tenemos un cierto grado de optimismo porque hemos pasado en los últimos 2 o 3 años del 12%, que era la media nacional, a un 16%, pero aún nos queda mucho recorrido para llegar a
estar en igualdad de condiciones. En la gráfica de la derecha podemos ver que el porcentaje de mujeres en la ingeniería informática ha ido descendiendo desde la implantación de los estudios en los que estábamos alrededor de un 30%, y eso no solamente ocurre en la ingeniería informática, como podemos ver aquí, sino también en la FP superior, que arroja unas cifras similares para las chicas que estudian estos ciclos formativos en telecomunicaciones e informática. Existe cierto grado también de optimismo, y por poner algunas cifras de la universidad en la que trabajo, en nuestra Facultad de Informática impartimos 3 titulaciones. En el grado en informática no llegamos al 16%, pero lo rondamos en el grado en ingeniería informática. Pero tenemos 2 nuevos grados, un grado en ciencia e ingeniería de datos, en donde las mujeres estudiantes rozan el 34%, y un grado en inteligencia artificial donde rozan el 30%. Entonces, quizás estos nuevos grados consigan que las mujeres nos involucremos más en este tipo de disciplinas STEM. Querría ahora hablar un poco de cuáles son los retos a los que nos enfrentamos, ¿no? Es cierto que el número de incidentes en los que podemos ver en inteligencia artificial en los medios ha ido creciendo con bastante rapidez desde el año 2012 hasta la actualidad, ¿no? Y que muchos de los mensajes que nos lanzan tienen que ver con ese supuesto momento en el que las máquinas, tomarán el control de los humanos y nos ganarán en su realización, en su capacidad para hacer muchas cosas, ¿no? Yo creo que aquí tendríamos que pensar en 2 cuestiones, ¿no? Una de ellas es que las máquinas ya son mejores que nosotros en muchas tareas. Esto no es un problema, es decir, las tareas de las que estamos hablando son tareas de nicho muy estrecho y muy concretas, no reemplazando, desde luego, la necesidad, como comenté anteriormente con el ejemplo de la medicina, de los expertos humanos. Y esto ya ha ocurrido anteriormente. Por ejemplo, las máquinas ya nos han sobrepasado en nuestra capacidad de cálculo. Cualquier calculadora es capaz de trabajar en cálculos matemáticos más rápido que una persona, y eso no significa que nos vayan a reemplazar, ni mucho menos. Y esta singularidad tecnológica no es el peligro más relevante. Esto no debe ocultar la realidad actual, que es los problemas que pueden traer los sesgos de las herramientas en inteligencia artificial, los problemas de privacidad a los datos personales, la posibilidad de manipulación y vigilancia exhaustiva, la falta de diversidad en esos equipos, etcétera, ¿no? Entonces, necesitamos ser conscientes de esto como ciudadanos, pero también necesitamos tanto que las empresas como los poderes públicos hagan suyos estos códigos éticos y morales para enfrentarnos a todos estos retos que son pues los que más pueden transformar la realidad. Y vamos a ver algunos de ellos, como por ejemplo los que arroja el informe Equals de la UNESCO, en el que se titula Me sonrojaría si pudiera, un título bastante curioso que después comentaré a qué se debe, y en donde vemos que las mujeres en general tienen muchísimas menos probabilidades de aprovechar la tecnología digital, un 25% menos, 4 veces menos probabilidad de saber programación, 13 veces menos probabilidad de solicitar patentes tecnológicas, solo el 7% de las patentes son de mujeres en el G20, y las solicitudes de puestos técnicos en Silicon Valley, por ejemplo, para las mujeres es bajo. Y a la derecha podemos ver que en este informe se habla por primera vez de lo que se llama la paradoja de la igualdad de género tecnológica, y podemos verla en este gráfico en el que se enfrenta el índice de igualdad frente al porcentaje de mujeres que estudian tecnología. Y aquí podemos ver que el porcentaje de mujeres que estudian tecnología es mucho mayor en países donde la igualdad de género es menor
como es el caso de los países que podemos ver en este círculo en color rosa, países de África o los países del eh, países árabes y, sin embargo, es muchísimo menor en países que supuestamente han alcanzado una igualdad de género mayor, como es el caso de la mayoría de los países europeos, ¿no? ¿Y por qué ocurre esto? ¿Qué circunstancias hay que hacen que las herramientas, que las mujeres no entremos dentro de esta tecnología? Uno de los problemas con los que nos enfrentamos es el problema de los datos. Los datos del mundo real que utilizamos en nuestros algoritmos son datos que pueden estar sesgados porque el mundo real no es perfecto. El mundo real está sesgado, ¿no? Y por eso es importante que aprendamos a detectar estos sesgos en nuestros datos para no introducirlos en nuestros algoritmos. De esto hablaremos un poquito después también. Digamos que la buena noticia en este aspecto es que arreglar un aspecto de sesgo dentro de un algoritmo es mucho más fácil que hacerlo en una persona, ¿no? Pero es cierto que estos sesgos llevan mucho tiempo en nuestro mundo, ¿no? Este libro, por ejemplo, descubre cómo los datos, o muchos de los datos que tenemos, configuran un mundo mucho más masculinizado del que pensamos. Y así, por ejemplo, podemos ver que la mayoría de estas dummies, los muñecos antropomórficos con forma de persona que se utilizan, por ejemplo, en la industria automovilística para ver los efectos de un choque, pues están creados más con respecto a la fisiología masculina que a la femenina, lo que implica que en un choque las mujeres tenemos un porcentaje mucho mayor de sufrir repercusiones importantes. O, por ejemplo, cómo algunos de los datos de enfermedades que estamos manejando reflejan más cómo se comporta un cuerpo masculino que cómo se comporta un cuerpo femenino. Por ejemplo, en mi caso, he estado trabajando con un colega holandés viendo que algunos de los tratamientos que se recomiendan para pacientes que han sufrido algún tipo de ictus, eh, pues de ataque al corazón, quiero decir, se basan en umbrales para los que están medidos en su gran mayoría con respecto a cómo se comporta un corazón de un hombre y no de una mujer, y por tanto las mujeres pueden estar mal diagnosticadas en muchos casos. Vemos que hemos pasado de un mundo clásico, esto es un dibujo del Parlamento romano, y que no hay mucha diferencia con alguna imagen más actual de un reciente gobierno en Estados Unidos formado por hombres. O como, por ejemplo, esta es la imagen de un debate sobre qué hacer con la seguridad social en caso de maternidad en Estados Unidos, donde podemos ver que no había ninguna mujer. Creo que debería haber también una visión femenina, puesto que es un problema que nos afecta. El tema de la falta de diversidad en los equipos de desarrollo en inteligencia artificial es importante porque la forma que tenemos de trabajar los ingenieros al desarrollar aplicaciones, perdón, eh, está influida por cómo pensamos que es nuestro mundo, ¿no? He puesto un par de ejemplos de datos. Eso puede influir en el propio desarrollo de la aplicación, como vemos aquí, en el que hace unos años sistemas de agentes virtuales personales, como son Cortana, Alexa, etcétera, etcétera, tenían voces femeninas por defecto, y cuando tenían algún tipo de representación gráfica era el de una mujer joven y atractiva, ¿no? Eh, cuando, por ejemplo, el sistema era un sistema que no era un asistente, sino que era una especie de oráculo del saber, como es el caso de Watson, la voz era masculina, ¿no? Esto, una vez detectado, nos ha conducido a tener pues otro tipo de iconos para las aplicaciones que ya son totalmente asexuados. En cuanto al uso de los conjuntos de datos, pues lo que podemos ver es que estos conjuntos de datos también pueden estar sesgados por lo que acabo de comentar, y por tanto pueden reflejar situaciones
que hacen que las mujeres que tengan estas herramientas, sesgos de género o sesgos de raza, como en este caso, ¿no? Sistemas como los sistemas de reconocimiento facial, de los que se ha hablado mucho también durante las sesiones de discusión en Europa para la regulación y que en otros países como China se utilizan de forma regular. No funcionan igual para hombres y para mujeres, por ejemplo, ¿no? Y funciona mucho peor en el caso de la raza negra que en el caso de la raza blanca. Y esto no es solamente con uno de los sistemas, que sería este caso, sino con todos ellos. Hay una diferencia entre cómo se comportan en cuanto a precisión en mujeres y en hombres y también con razas. Entonces, esto es importante que podamos detectarlo y que podamos intentar solucionarlo, como hemos visto en ambos casos, ¿no? Otros ejemplos tienen que ver con digamos, con que cada vez más también la inteligencia artificial es más interdisciplinar y necesitamos de la concurrencia de otras disciplinas para ayudarnos en el desarrollo de nuestras aplicaciones. Estos son dos ejemplos de una compañía que diseñó un sistema que ahora mismo no está utilizando de inteligencia artificial para reclutar al personal y que discriminaba a las mujeres. Lo hacía porque, como acabo de comentar, hay muy pocas mujeres que estudian tecnología y entonces el sistema confundía la escasez de currículums de mujeres con la falta de actitudes y veía que acertaba mucho más si recomendaba a un hombre y por tanto acabó discriminando a las mujeres, ¿no? Otro ejemplo tiene que ver con un chatbot de otra compañía, un chatbot que se llama Batai, que es un robot conversacional que interaccionaba con distintas personas en las redes y que tenía que aprender a partir de ellas, ¿no? Y que a las pocas horas hubo que la compañía lo desconectó porque había aprendido a ser machista, xenófobo y usaba un lenguaje muy poco apropiado, lo que nos da una idea de qué es lo que está ocurriendo en nuestras redes sociales, pero también nos da una idea de que el problema no fue un problema de diseño ingenieril, el sistema aprendía, sino un problema también que tiene que ver con la sociología y la psicología, ¿no? No le habíamos enseñado qué es lo que es bueno aprender y qué es lo que no es bueno aprender. Muchas veces también podemos introducir sesgos en nuestras herramientas de forma inadvertida, que es lo que ocurre la mayoría de las veces, por los sesgos que estamos utilizando en nuestro lenguaje de forma regular y que acaban pasando a nuestras aplicaciones, ¿no? Por la forma de nombrar, por ejemplo, pues tenemos formas de nombrar que no son iguales para los géneros. Por ejemplo, hablamos de padres de familia o de madres solteras y no estamos hablando de lo mismo para el otro género, ¿no? Tenemos normalmente un orden de preferencia, decimos niños y niñas o padres y madres, que se acaba reflejando también en las herramientas. O hacemos descripciones sesgadas de profesiones, se me ocurre, conforme al género que más las ejerce y así hablaríamos pues, de médicos y de enfermeras. O el uso y tipología de metáforas que suelen reflejar más la fuerza en los hombres y son más etéreas cuando hablamos de mujeres, ¿no? Y también a veces se refleja el grado de presencia o ausencia de las mujeres en los textos escritos, que según un reciente estudio de un grupo de una universidad española, las mujeres están presentes en los textos escritos de los estudiantes de secundaria en un 7%, y es cuando estamos hablando de todas las áreas en ingeniería en general, con lo que la presencia de mujeres en las disciplinas de ciencia y tecnología debe ser todavía menor. ¿Y cómo se refleja esto en las herramientas? Bueno, se refleja en las herramientas que tienen que ver con la parte del lenguaje natural, que es una de las áreas también más exitosas y más utilizadas ahora asimismo por las herramientas de inteligencia artificial generativa que tan populares se han hecho durante el último par de años, como es el caso de ChatGPT o de DALL-E, ¿no?
¿Qué es lo que ocurre aquí? Bueno, para poder trabajar con estas herramientas, lo que hacemos es pasar este lenguaje natural, lo vectorizamos, lo convertimos en vectores de alguna forma, ¿no? He puesto también las referencias por si hay alguien interesado en consultarlas, y entonces eso nos permite trabajar con equivalencias del tipo, pues si un hombre es un rey, ¿qué sería una mujer? ¿No? Y obtener la palabra reina. Esto, por ejemplo, se utiliza también para los traductores automáticos, ¿no? Pero ¿qué ocurre? Que con estas circunstancias que he nombrado anteriormente, a veces las herramientas acaban trabajando con quién es la profesión o quién ejerce la profesión más común, y acaba teniendo equivalencias del tipo hombre es programador, perdón, como mujer es ama de casa, o padre esa madre como médico esa enfermera, que es una circunstancia que no deseamos que se refleje en nuestras herramientas, precisamente. Y de hecho, hace algunos años, pues los traductores utilizaban solamente la traducción a masculino de profesiones que en inglés no tienen género. Por ejemplo, clinician se traducía directamente a médico, hoy en día ya se traduce a médico, médica, lo cual refleja la importancia de detectar estos sesgos, ¿no? Otras cuestiones tienen que ver con el género en cuanto a el aprendizaje que pueden hacer estas herramientas directamente de imágenes. Y aquí podemos ver, bueno, pues que aprende de imágenes, perdón, en la cocina, y está aprendiendo quién es la persona que está ahí y qué hace. Y, por ejemplo, en este caso, ha aprendido de forma bastante curiosa que la persona que aparece es una mujer. Lo cual no es cierto, pero esto no solamente mantiene el sesgo, sino que puede amplificarlo de forma inadvertida. Aquí vemos también situaciones en las que existen estudios de qué tipo de cosas hace un hombre o hace un hombre, perdón, o hace una mujer, o qué tipo de, perdón, de de objetos maneja, ¿no? Y así un hombre pues estaría disparando o conduciendo, mientras que una mujer estaría de compras o lavando. Y aquí lo mismo, un hombre maneja una moto y una mujer pues un tenedor. Y lo mismo ocurre con los adjetivos que dedicamos a los géneros. Las mujeres pueden ser mandonas o cotillas, mientras que los hombres son afables o gregarios. Algunos ejemplos más tienen que ver pues, con los sistemas de recuperación de información. Por ejemplo, en este caso, podemos buscar en Google imágenes para trabajador de la construcción y trabajadora de la construcción. Y aquí lo que vemos pues, es que algunas de las imágenes que se recuperaban no parecían que estuvieran muy enfocadas a un trabajador, trabajadora de la construcción, mientras que tras detectar este sesgo sí que obtenemos un reflejo mucho más adecuado de la realidad. O también tienen que ver con el porcentaje de personas que obtenemos, hombres y mujeres, tras una búsqueda. Por ejemplo, aquí para CEOs obtenemos solamente el 11% de mujeres en la imagen, cuando el porcentaje en Estados Unidos de mujeres en ese puesto es del 27%, y lo mismo para otros ejemplos. Ocurre esto también en los sistemas de reconocimiento de voz. Funciona mejor para hombres que para mujeres. Esto no es demasiado importante si pensamos que sirve pues, para etiquetar vídeos en YouTube, pero sí si este etiquetado es de tipo profesional, de forma que pues, hombres y mujeres lo utilizan para escribir sus diagnósticos, por ejemplo, clínicos, ¿no? Las mujeres serán menos eficientes porque tendrán que rehacerlo más veces, o si, por ejemplo, estamos dándole órdenes a nuestro vehículo autónomo, ¿no? Que en el caso de una mujer la reconocerá peor, y esto puede dar lugar pues, a algún tipo de accidente. Comentaba también el tema de los asistentes virtuales personales. Casi todos ellos tienen una voz femenina en su lanzamiento, y en la mayoría de los países, y una descripción de personalidad, pues de ayuda, de sumisión, de humildad, de servicio, etcétera. Con el tiempo han pasado también a tener voz masculina. En la actualidad casi todos ellos, tras detectar este sesgo,
Y ahora voy a contar por qué el informe de la UNESCO se titula Me sonrojaría si pudiera. Lo hace porque la mayoría o un porcentaje muy importante de las charlas entre los asistentes virtuales y sus usuarios tiene ciertas connotaciones sexuales y es la contestación que daba uno de los asistentes personales eh, más utilizados, que es Siri, a una agresión personal a ella, ¿no? Ahora, muchas de estas situaciones se resuelven con una salida, digamos, del asistente virtual a un navegador web. Y esto es importante también que se detecte para corregir el sesgo. La ruptura de privacidad es otra de las cuestiones con las que nos encontramos. Y aquí voy a hablar brevemente de otra herramienta que se llama Lensa. Es una herramienta en donde un usuario sube fotografías, un número determinado de fotografías, y le devuelve pues esa fotografía a un estilo de dibujo o pictórico adecuado, ¿no? Y aquí lo que hemos visto es que no queda clara la privacidad de los usuarios y que muchas veces a sus usuarios, sobre todo si son mujeres, les devuelve imágenes mucho más sexualizadas de su caso, ¿no? Y aquí hay que tener en cuenta también otras cuestiones que pueden aparecer con la subida de imágenes de menores, que no queda claro que no se puede hacer a pesar de que el sistema dice que no se debe hacer y no queda claro que no ocurra. Otra cuestión relacionada con esto tiene que ver con lo que llamamos deepfakes o falsificaciones, ¿no? Donde casi todas ellas tienen que ver con temas relacionados con temas sexuales que afectan a las mujeres. Todas estas falsificaciones empezaron con vídeos de personas famosas o fotografías falsas de personas famosas, pero luego hemos visto que estas herramientas se han democratizado cada vez más y las puede utilizar prácticamente cualquier usuario, y recientemente en España hemos tenido el caso de menores que han utilizado estas herramientas para hacer circular fotos de compañeras suyas con falsos desnudos, ¿no? En el estudio del estado de los deepfakes del 2023 vemos que cada vez más se multiplican el número de vídeos falsos en la red, que los principales sitios web de pornografía tienen deepfakes, que prácticamente la totalidad de las víctimas de estas situaciones son mujeres y que son mujeres famosas. Se ha realizado también una encuesta entre hombres en Estados Unidos y la mayoría de ellos han consumido pornografía deepfake y no parece que sientan ningún problema, aunque sepan que son falsos. Todo esto lo que ha hecho es eh, ponernos en la alerta de que es importante detectar este tipo de situaciones, y ya desde el año 2019 la Unión Europea viene hablando de lo importante que puede ser esto en temas de diversidad, no discriminación y justicia, y esto se ha visto reflejado también en la reciente legislación, en la reciente acuerdo sobre la regulación europea que ha tenido lugar durante la presidencia española de la Unión en diciembre del 2023. En fin, me gustaría resumir diciendo que los sesgos y la discriminación son algo de lo que debemos de darnos cuenta que puede ocurrir con la inteligencia artificial e intentar evitarlo, que la falta de representación de las mujeres en las disciplinas STEM y la consecuente falta de representación también en el mundo profesional es importante porque puede estar inhibiéndonos de detectar estos sesgos, generando barreras de acceso y de oportunidades a las mujeres a un mundo futuro que se está generando con la tecnología, causa un crecimiento de la desigualdad económica y laboral y también ocasiona una pérdida de oportunidades para la innovación. Es necesario
que seamos más conscientes de esto para incluir la informática en la educación desde las primeras etapas, establecer incentivos, promover experiencias en tecnología para niñas y mujeres, involucrar a las familias porque es un punto importante para promocionar que las niñas que tengan vocaciones STEM no las inhibamos, sino que las alimentemos, enfatizar el uso de la tecnología, trabajar en el cambio de estereotipos, porque muchas veces tenemos el estereotipo del informático, y ya digo la palabra, como un hombre que está aislado, con una apariencia pues muy poco agradable y que bueno, pues no interacciona con nadie y nada hay más lejos de la realidad. Los ingenieros y las ingenieras informáticas somos personas que trabajamos con muchas áreas en campos muy diferentes. Tenemos que reclutar y entrenar profesores sensibles al género y visualizar también a las profesionales para que nos sirvan de referentes para nuestras niñas. Esto se ha reflejado en muchas de las estrategias, tanto europea como la nacional, en inteligencia artificial. Es importante también crear estos espacios de reflexión y observatorios sociales y también atraer y motivar a los hombres, proporcionándoles roles en los esfuerzos de diversidad que tenemos que hacer entre todos, porque esto es una batalla de hombres y de mujeres para alcanzar la igualdad. La implementación de algoritmos más transparentes, la selección cuidadosa de datos y la diversificación en los equipos de desarrollo, todo ello nos va a llevar a una inteligencia artificial más justa y más igualitaria, que es la que necesitamos para configurar este mundo del mañana en el que todos tenemos que estar presentes. Y esto es todo. Muchas gracias. Espero las preguntas que me quieran plantear. Bueno, muchas gracias a la catedrática Amparo Alonso. No sé si nos ha dado luces o sombras, muchas sombras, porque da un poco de miedo todo lo que nos ha contado, algunas cosas conocidas y otras espero que no tan desconocidas. Muchas gracias por su intervención y ahora daremos paso a las preguntas entre el público asistente. Yo quiero hacer un inciso, aunque me han cambiado las pilas, aún no soy un robot, pero todo se andará, porque el otro día pasé por un centro comercial y ha salido en todas las noticias, había una cola enorme de chicos jóvenes, mayoritariamente, algunos más adultos, pocas mujeres, como un tercio solo de mujeres, y les pregunto, ¿qué es lo que dan aquí? Dice, ¿regalan algo? Dice, sí, es que te dan 50 o 60 euros. Puedes comprar una hamburguesa y te dan 50 o 60 euros y lo sacas y digo, ¿cómo que te dan 50 o 60 euros? Sí, te lo ponen en una transferencia, ¿pero cómo? Dice, bueno, te lo dan por bitcoins. Y digo, uy, qué miedo. Y entonces seguí preguntando, digo, ¿pero a cambio de qué? Dice, bueno, tú te bajas una aplicación. Digo, ¿y qué pasa? Que en esa aplicación te escanean el iris del ojo. Estás regalando o vendiendo por 50 euros tus datos biométricos. Y esto es lo que está pasando sin explicar, sin saber. La gente joven es muy confiada. Por eso a mí esto de la inteligencia artificial creo que necesita, como ha explicado la catedrática, mucha pedagogía y sobre todo, bueno, y a mí hace años que me dijeron que los niños en China a los 5 años empiezan a estudiar inteligencia artificial. Con lo cual, por eso están donde están en el ranking. Y bueno, y quería ahora comenzar el turno de preguntas entre todos ustedes. Por favor, tenemos unos 15 minutos antes de la pausa del café. Si levantan alguna mano, les pasarán el micrófono. Sí, aquí al final, por favor. Hola. Nada, quería agradecer a Amparo por la ponencia que me ha encantado, que estaba llena de datos interesantísimos. Y quería preguntarte, Amparo, tu opinión sobre los referentes, que has hablado de los referentes en ingeniería informática y en IA en general, en la ficción. A mí me parece que la ciencia ficción, por ejemplo, ha influido muchísimo en el imaginario popular de la IA y en cómo las personas ahora entienden la IA, aunque nos parezca que no. Todas esas películas, todas esas novelas, ¿no?, están de alguna manera en el fondo de nuestras cabezas. Y me parece que hemos abusado en la ficción también de ese estereotipo del ingeniero informático, ¿no?, con gafas generalmente y socialmente bastante desfavorecido. Y si podemos, si crees que tendría algún efecto introducir más mujeres en esos roles, ¿no?, con personajes más dignos, ¿no?, de forma que a las niñas quizá y a las jóvenes les motivase más el dedicarse a las carreras de STEM. Bueno, pues
Yo sinceramente creo que sí. Es decir, no solamente es importante que compartamos, que visualicemos, ¿no?, el éxito de mujeres dentro de lo que es la profesión, que yo creo que eso sí que puede haber tenido también su qué decir en este aumento, ¿no?, de las mujeres en la ingeniería informática en el país, que no es demasiado grande, pero es bastante esperanzador. Es importante visualizar eso y yo creo que también es importante que lo visualicemos no solo con grandes figuras, sino, como digo yo, con el ejemplo de puerta a puerta, ¿no? Una persona que está en tu misma ciudad y que tiene una profesión en ingeniería informática o en cualquier tipo de profesión tecnológica, ¿no? Te hace sentir que como mujer puedes llegar. Y en cuanto a reflejar esto en películas, en novelas, yo sí que creo que es importante y lo he comentado a veces en semibroma con alguna de las personas que conozco en la ciudad que tienen que ver con productoras, ¿no? Yo creo que sí que es importante porque solo conozco en este momento que recuerde una mujer informática también en una novela, que es Los hombres que no amaban a las mujeres, y también es una chica realmente extraña, ¿no? Entonces yo creo que es hora ya de que se refleje cómo es la profesión en realidad, ¿no? La profesión de ingeniería informática, yo llevo muchísimos años trabajando en esto, te relaciona con muchísimas personas, trabajas con gente de muchas profesiones para poder desarrollar los sistemas, ¿no? Con ingenieros industriales, con médicos, con sociólogos, con psicólogos, con muchas profesiones. Tienes que tener buenas dotes de comunicación para entender qué quieren y para darles esas herramientas. Y yo creo que ni las novelas ni las películas han reflejado esto de forma adecuada. Es cierto también que muchas veces lo que reflejan este tipo de novelas o de películas es una situación anómala, ¿no? No todos tenemos que entender que la historia de amor por antonomasia es la de Romeo y Julieta, porque mal iríamos. Pero sí creo que debemos crear una conciencia social de que la profesión es de otra manera, ¿no? Que no solamente las ejercen hombres, sino que también la ejercen mujeres y cómo es nuestra vida más o menos normal. Pero por el momento no se ha animado nadie, que yo sepa, a ver si tenemos pronto ese reflejo de una mujer o de mujeres en profesiones de este estilo, porque de verdad necesitamos promocionar la disciplina entre los chicos y las chicas, pero muy especialmente entre las chicas, porque como digo, en realidad la tecnología está configurando cómo funcionamos en el mundo del mañana, ¿no? Ya no vamos preguntando por la calle cómo llegar a determinado sitio, utilizas una aplicación. Esas aplicaciones muchas veces tienen nuestro punto de vista y el punto de vista de las mujeres es necesario que esté ahí. Muchas gracias. Gracias. Buenos días. Igualmente me sumo a lo interesante que ha sido la exposición. Mil gracias por ello y por hacer posible este evento. Me he quedado con un concepto que desconocía y me gustaría entenderlo un poquito mejor o tener tu visión en este sentido, que es la paradoja, decías, ¿no? Entre a la hora del sesgo de género en la IA, ¿no? Es decir, que cuanto menos brecha género existe, menos tanto por ciento de mujeres encontramos en este tipo de actividades, ¿no?, profesionales. Entonces, yo por origen familiar tengo parte asiática, donde la penetración de la educación universitaria es muy alta. Japón, en Corea, desde hace mucho tiempo. Las mujeres coreanas tienen unas referencias a nivel matemático, bueno, pues son referencias mundiales en muchas cosas. Siempre he pensado, y un poco leyendo, que cuando llegaban al mercado laboral, pues efectivamente, ¿no?, era muy complejo porque no se facilitaba tanto profesionalmente como socialmente su desempeño y su desarrollo. Sin embargo, ahora que nos has dicho que cuando esa brecha es menor tampoco se facilita, sino todo lo contrario, me ha volado la cabeza, con perdón, ¿no? Entonces me gustaría entender un poco mejor por qué crees que ocurre esto y, en su caso, no sé si qué tendría sentido cambiar. Sé que es complejo, pero bueno, tener tu visión en este sentido. Gracias.
Bueno, buenos días, gracias a ti por la pregunta. Es complicado entender esa paradoja. Yo creo que tiene que ver con cómo concebimos, un poco con la pregunta anterior, con cómo concebimos la profesión, ¿no? Y hay muchas cosas ahí que van implicadas. A ver si me organizo. Poniendo un ejemplo de una película, no sé si os acordáis o si si habéis visto una película que se llamaba algo así como Figuras ocultas. Bueno, narra las primeras programadoras, en realidad, las primeras programadores que eran matemáticas y eran mujeres, y la mayoría de ellas eran de raza negra. La profesión se entendía, era una profesión con con poco prestigio social, ¿no? En donde básicamente eras como una especie de secretaria especializada, ¿no? En poco tiempo, la profesión empezó a tener mucha más repercusión social y económica, y en una generación hemos cambiado del perfil mujer al perfil hombre, y del perfil mujer de raza negra, como digo, a hombre, perdón, de raza blanca y un nivel económico medio alto, ¿no? Que es el perfil estándar de un ingeniero informático. Entonces yo creo que tiene que ver también con muchas cuestiones sobre la educación familiar, sobre los estereotipos de género. Es decir, los chicos están mucho más, desde que el ordenador entró en las casas, ¿no? En nuestros hogares, y hay un estudio sobre esto en Estados Unidos, los chicos se fueron implicando mucho más en su uso. Muchas veces no para cosas profesionales, digamos, sino también para jugar y cuestiones así, ¿no? Entonces, si los ordenadores estaban en alguna habitación, era la habitación de los chicos. En mi caso, por poner un ejemplo, yo tengo un hermano que es historiador, estudió historia del arte, y el ordenador estaba en su habitación. Él jugaba con el ordenador y yo hacía programas en el ordenador. Y esto pasa en muchos hogares, ¿no? Conozco también muchos casos en los que a las niñas no se las anima a seguir profesiones tecnológicas, porque la mayoría de las razones que oigo es porque van a sufrir, porque es una disciplina muy dominada por los hombres y por tanto muy hostil para ellas, y porque es muy poco femenino. Hay una especie de tendencia a educar a los niños con los retos, es decir, son campeones, y a las niñas como princesas. Y esto ha venido ocurriendo yo creo que tenemos una involución ahí en la educación. Esto yo creo que no pasaba, ¿no? Cuando yo estaba pues, en el bachillerato o en la ESO. Y eso asociado a los estereotipos de informático, que es, como decíamos, pues un hombre con una imagen física muy poco agraciada, con muy pocas dotes sociales, encerrado en un sótano y haciendo el mal, pues hace que no sea una profesión atractiva para las niñas, ¿no? Normalmente hay estudios también que nos dicen que las familias no ayudan a sus hijas a seguir disciplinas STEM, no las impulsan a hacerlo, ¿no? Y más bien, en algunos casos, incluso les cortan esa capacidad o ese espíritu, ¿no? De seguir una disciplina STEM, porque consideran que son disciplinas muy masculinas y que no son muy adecuadas para ellas. Es complicado, es decir, es muy difícil, porque por otra parte es una disciplina en donde el paro es prácticamente inexistente y en donde los retos son enormes. Es una profesión muy interesante que está trabajando en la frontera con muchas otras ciencias, ¿no? Que van desde la biología, la medicina, la educación, las artes. Entonces es difícil de entender, pero bueno, pues tendremos que trabajar en ello. Yo creo que esto a lo mejor no ha llegado al tipo de educación que tienen otros países, como los que has mencionado, ¿no? Como Asia o África, donde pues la profesión no tiene estas connotaciones. La última pregunta, por favor. Hola, bueno, muchísimas gracias por la ponencia, ha sido maravillosa, y quería plantear una curiosidad
con las consecuencias que producen esos sesgos en la selección de los datos, ¿hay ya en las asignaturas de ingeniería informática alguna asignatura optativa, aunque sea, o que se trabaje esos sesgos de género, ¿no?, y las consecuencias que pueden producir esa selección de datos sin perspectiva de género? No existe, por lo menos en mi universidad, y yo creo que en ninguna universidad que yo conozca, una asignatura concreta para el tema de los sesgos de género, pero sí trabajamos el tema de la selección de datos y de los sesgos en las disciplinas que tienen que ver con la inteligencia artificial. Es decir, que la perspectiva de sesgos, no solamente la de género, sino de cualquier tipo, está presente cuando les hablamos a los alumnos de cómo diseñar una herramienta, una aplicación de forma adecuada, ¿no? Cómo hay que seleccionar esos datos, cómo hay que asegurarse de que los datos que tienes reflejan no solamente la realidad del mundo, que es complicado, por eso he puesto estos ejemplos, ¿no? En realidad, la realidad está sesgada, ¿no? Pero tú lo que también tienes que hacer es que esos sesgos no se perpetúen en las aplicaciones que estás desarrollando. Entonces, si esos sesgos existen, ¿cómo solucionarlos? Y es así como he elegido algunos de los ejemplos, ¿no?, que he puesto. Pues se ha detectado un sesgo en esto de los embeddings para los traductores, para que no nos traduzcan como médicos solo, para que no nos hagan las equivalencias que no deseamos, para que la recuperación de información no esté sesgada con estos ejemplos que he puesto de CEO o de persona que trabaja en determinadas áreas, ¿no? Todo esto sí que se les enseña, es decir, hay una perspectiva de género también y de cualquier tipo de sesgo en las disciplinas de inteligencia artificial. Una breve pregunta y breve respuesta, por favor. Muchísimas gracias. He aprendido muchísimo y quería preguntar el tema del efecto sobre el empleo. Uno de los posibles efectos es la desaparición de empleos tradicionales, pero también de nuevos empleos. Yo me preguntaba el tema del cómo se puede aplicar a los empleos de cuidados, empleos que están tan feminizados por un lado y por otro lado donde la relación personal es tan grande, porque a veces lo que nos viene a la cabeza es un tema de las plataformas, por ejemplo, de ayuda a domicilio. Entonces, a lo mejor tenemos una visión muy negativa, pero seguro que tienes muchos más ejemplos que nos pueden ayudar a visualizar este ámbito. Gracias. A ver, realmente no sabemos cómo va a evolucionar el tema de los cuidados, ¿no? Yo ahí más bien también tendría la prevención de evitar los sesgos futuros ahí, ¿no? Por ejemplo, cuando se habla de robots, ¿no?, que es un área también que se está poniendo digamos, no sé si decir de moda, en este aspecto, que la forma de esos robots de cuidados no sea una mujer. Porque muchas veces lo que estamos asociando es los cuidados, los servicios, la asistencia con mujeres y otro tipo de robots con hombres, ¿no? Pues los que hacen trabajos más intelectuales o más relacionados con la fuerza, ¿no? Y lo mismo con las voces, ¿no? Intentar que no metamos sesgos de voz. De hecho, en muchas de ellas ya están teniendo una voz que se busca especialmente que no se reconozca ni como mujer ni como hombre, ¿no?, que sea una voz intermedia. Para no feminizar precisamente estos cuidados con estas plataformas. No sé si con esto contesto un poco a tu pregunta o no. Muchas gracias.